Hola y bienvenidos a una nueva semana de clase. En nuestra última sesión iniciamos el recorrido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en esa oportunidad hicimos especial énfasis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto en cómo surgió el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a centrar nuestra mirada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en principio y posteriormente vamos a estar hablando acerca de cómo es el trámite o el procedimiento que se surte una vez se presenta una petición ante el sistema interamericano, cómo es el recorrido dentro de la Comisión Interamericana y cómo es el recorrido dentro de la propia Corte y por supuesto hablaremos acerca de algunas recomendaciones para presentar las peticiones ante el sistema interamericano. Iniciando entonces nuestra temática, pensemos por un momento cómo surgen las labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se relaciona en grande medida con lo que hemos hablado en nuestra última sesión, pero es importante precisar o recordar que en noviembre de 1969 en San José de Costa Rica se realizó una conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos. Y fue en esa conferencia en donde los diferentes delegados de los Estados miembros redactaron la Convención Americana de Derechos Humanos que iba a entrar en vigor tiempo después, en 1978. ¿Por qué tardó tanto tiempo en entrar en vigor? Bueno, eso se relaciona con el requisito que se estableció dentro de la propia convención para que la misma entrara en vigor. ¿Cuál fue ese requisito? Que al menos 11 estados hubiesen ratificado y depositado la respectiva convención americana y ese requisito se cumplió el 18 de julio de 1978. Es allí entonces cuando entra en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta la fecha, aproximadamente 25 Estados miembros han ratificado la Convención Americana, entre esos Colombia y entre otros, por ejemplo, Nicaragua, México, Bolivia, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, Venezuela, Trinidad y Tobago en su momento habían ratificado la Convención Americana. Sin embargo, Trinidad y Tobago denunció la convención, es decir, se retiró de la convención en el 98 y Venezuela hizo lo propio, como ustedes recordarán, en el año 2012. Hay que tener en cuenta que una vez se denuncia la convención, se retira un estado de la convención, los efectos de esa denuncia se dan al año siguiente. Es decir, la convención sigue en vigencia para ese estado por un año más. Por lo mismo, cuando Venezuela se retiró en el 2012, eso fue el 10 de septiembre del 2012, que denunció la convención siguió en vigencia o en vigor dentro de este estado o en relación con este estado hasta el 10 de septiembre del año 2013, momento en el cual entonces la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, por ejemplo, cesaría respecto de hechos que se presentaran con posterioridad a esa fecha. De la misma manera, es importante tener en cuenta que cuando la comisión inicia sus funciones en 1959, como ustedes recordarán, fue con posterioridad que iniciarían labores la Corte Interamericana. La Corte no inició sesiones sino hasta después de que entró en vigor la Convención Americana por obvias razones, pues es el instrumento que la crea. Y por lo mismo sus funciones no iniciaron sino hasta 1979. Fue allí en donde en este año la Asamblea General de la OEA selecciona o elige a los que vendrían a ser los primeros jueces. Recuerden que la Corte Interamericana está integrada por 7 jueces que son elegidos por los Estados miembros de la OEA. Esta Corte Interamericana inició sus funciones inicialmente en Washington, D.C., pero posteriormente Costa Rica le hizo un ofrecimiento a la Corte Interamericana para que tuviera su sede en este país y esa propuesta fue aceptada y por eso actualmente la Corte Interamericana se encuentra en Costa Rica y de hecho pues fue una propuesta que se realizó muy recientemente al inicio de las funciones de la Corte y por tanto ha sido su sede por varios años, al punto en que por ejemplo han suscrito acuerdos Costa Rica y la OEA para que el funcionamiento de la Corte se dé en este lugar y le han cedido un edificio, una casa en donde ejerce las funciones actualmente la Corte Interamericana.
Podemos ver entonces que la Corte Interamericana es un organismo judicial, porque tiene funciones judiciales, autónomo de la OEA, que funciona a partir del mandato que le ha otorgado la Convención Americana. Es importante recordar que la Corte tiene dos funciones específicas o dos grandes funciones, una función consultiva y una función contenciosa. ¿Cuál es la función consultiva? La función consultiva hace referencia a la recepción de solicitudes de opiniones consultivas que puede presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algún Estado miembro. ¿Para qué se presentan esas solicitudes? Bueno, la Corte es el intérprete auténtico del contenido que tiene la Convención Americana y como hemos visto en sesiones anteriores en relación con los tratados de la ONU, por ejemplo, esos tratados se deben ir interpretando de acuerdo con la realidad y la evolución que tiene la sociedad. Y por lo mismo el contenido de un tratado, cuando se dice, por ejemplo, que se tiene el derecho a la propiedad privada, como ocurre en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 21 consagra el derecho humano a la propiedad. Pero en ese artículo no se consagra, por ejemplo, el derecho que tienen las comunidades indígenas a la propiedad. Sin embargo, a partir de la interpretación que se ha realizado de la Convención Americana, por supuesto en el ejercicio que hace la Comisión y la Corte, pero principalmente en este caso la interpretación que realiza la Corte en sus sentencias y sus opiniones consultivas, es que se va derivando el contenido que tiene el respectivo tratado. Y esto es importante porque algunas veces no hay casos que hayan llegado a la Corte donde se traten determinadas temáticas. Sin embargo, los estados o la propia comisión pueden llegar a elevar esas solicitudes de opinión consultiva para que la Corte desarrolle el contenido o por lo menos indique a qué se hace referencia a esos derechos o qué obligaciones se derivan del contenido de ese tratado, como ocurrió por ejemplo con la opinión consultiva que se presentó por parte de Colombia en relación con las obligaciones que tienen los estados respecto del medio ambiente a partir de la consagración de los derechos contenidos en el artículo 4 y 5 relacionados con el derecho a la vida y a la integridad personal. Entonces, a partir del contenido de esos dos derechos que están consagrados en la Convención, la Corte hizo una interpretación de la relación que tiene el derecho a la vida frente al medio ambiente y cuáles son las obligaciones que tienen los estados en esa materia. Allí entonces podemos ver la importancia que tienen esas opiniones consultivas para la actualización del derecho y para que los estados tengan claro las obligaciones que se desprenden en ese sentido. Otra función importante que cumple la Corte Interamericana es la función contenciosa y es una de las funciones que más desarrolla, es la función a partir de la cual emite las sentencias de casos particulares que le son sometidos principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a partir de las cuales pues va a tomar una decisión de si hay o no hay responsabilidad internacional de un Estado. Esta es entonces la primera precisión que hay que realizar. ¿Contra quién se puede presentar una petición dentro del sistema interamericano? Ya encaminándonos propiamente a la función contenciosa que se cumple por parte de la Corte Interamericana y que tiene un inicio dentro de la Comisión, como lo vamos a hablar más adelante. Pero debemos tener claro que en el sistema interamericano no se conocen denuncias respecto de personas particulares, sino que se conocen denuncias contra estados y esos estados tienen que hacer parte para que se pueda proferir una sentencia por parte de la Corte Interamericana, tienen que ser parte de la Convención Americana y haberle concedido competencia contenciosa a la Corte Interamericana. Porque los estados pueden hacer eso, podrían suscribir o ratificar la Convención Americana sin conferirle competencia contenciosa a la Corte Interamericana, en cuyo caso entonces el seguimiento a las violaciones de los derechos humanos, las peticiones que se presenten ante el sistema, únicamente las conocería la Comisión Interamericana sin que pueda enviar o remitir el caso ante la Corte Interamericana. Esa es entonces la primera precisión. Algunas personas en diferentes estados dicen es que X persona es
una mala persona, yo quiero demandar y denunciar ante el sistema interamericano a esa persona, no se puede realizar. El sistema interamericano se basa en la responsabilidad estatal y no en la responsabilidad individual de una persona natural. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la responsabilidad de los estados se puede desprender ya sea por acción, por omisión o por aquiescencia. ¿Qué significa eso? Por acción tiene que ver cuando la vulneración al derecho humano se ha realizado o ejecutado de manera directa por parte del Estado. Es decir, por ejemplo, en un caso en el que se haya dado una ejecución extrajudicial perpetrada por un agente del Estado. Allí se realiza una acción por parte del Estado, puesto que es uno de sus agentes quien directamente realiza la acción. Pero el Estado también podría tener responsabilidad por omisión, es decir, cuando tendría que haber realizado algo y no lo hizo. Puede ser el caso, por ejemplo, de cuando una persona se encuentra privada de la libertad y estando recluida en este sitio inician unos disturbios, unas manifestaciones internas que terminan en la golpiza y la muerte de determinada persona que está allí privada de la libertad, y ocurre que en tanto se estaba realizando esa manifestación o esa acción violenta, los agentes del Estado que estaban a la custodia de estas personas se fueron y no cumplieron con la obligación que tienen de brindar protección, guarda y custodia a las personas que se encuentran allí privadas de la libertad. Entonces ahí se puede ver que la persona que cometió el asesinato de una de las personas presas en la cárcel no fue directamente un agente del Estado, pero el Estado omitió actuar en ese momento en donde tenía la obligación de realizar precisamente esos actos de protección. Y finalmente, los estados también pueden ser responsables por aquiescencia, es decir, el Estado da de cierta manera un consentimiento tácito para que sus agentes o terceros realicen determinada acción. Eso ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando hemos visto las masacres que no fueron perpetradas por el ejército o por un agente del Estado, sino que lo realizaron grupos al margen de la ley. Llámense FARC, llámense paramilitares, pero no fueron ejecutados realmente por el Estado. Por lo mismo, iniciaría la pregunta, bueno, ¿por qué el Estado es responsable de algo que no hizo, sino que hicieron terceros? Pero resulta que han ocurrido en esos casos, se ha comprobado que el Estado tenía conocimiento, por ejemplo, que los grupos paramilitares iban a ir a determinado sitio y no hicieron nada para detenerlos ni proteger a la población civil, sino que básicamente dieron su consentimiento, su aquiescencia, sin que existiera una resolución oficial por parte del Estado, sino que teniendo conocimiento no los detuvieron. Y casi que en algunos casos se ha comprobado que hubo determinada, que conectaron, ¿no?, con las acciones que estaban realizando los grupos paramilitares, y en ese sentido entonces pueden llegar a ser responsables. Por otro lado, debemos tener en cuenta que no puede llegar a ser la Comisión Interamericana. Por otro lado, debemos tener en cuenta que no se puede buscar dentro del sistema interamericano, es decir, que no puedo llegar a pedir. Por ejemplo, una petición o una denuncia en el sistema interamericano no se puede presentar respecto de un Estado que no sea miembro de la OEA. Por ejemplo, yo no puedo denunciar en el sistema interamericano a Rumania, porque no es un Estado que haga parte de la OEA. De la misma manera, ha ocurrido que en el sistema interamericano llegan solicitudes de personas que piden a la comisión que les envíen un abogado que les ayude dentro de un proceso interno que no ha tenido éxito, o les piden, por ejemplo, que les ayuden a tramitar permisos migratorios o trámites de otorgamiento de asilo, aspectos que salen de la competencia de la comisión y que por supuesto no podrían llegar a ser tramitados, de la misma manera que si se busca ayuda económica o medios de trabajo
en donde se pide a la comisión apoyo para que una persona pueda acceder a un trabajo en un país. Bueno, aspectos que no tienen nada que ver con la supervisión de derechos humanos y por supuesto el brindar recomendaciones a los estados. Entonces ahí hay que ser un poco conscientes de cuál es la verdadera finalidad que se tiene dentro del sistema interamericano. Y adicionalmente es necesario tener en cuenta cuáles son esos instrumentos internacionales base que me permiten entrar a analizar en el sistema interamericano un caso determinado. Ya sabemos que la Convención Americana es el instrumento internacional por excelencia en donde se basan pues, los casos que se presentan ante la Corte Interamericana y ante la propia Comisión. Sin embargo, dentro del sistema interamericano existen otros tratados que mencionamos un poco en el video anterior, pero es importante recordar los principales que muchas veces tiene en cuenta la Corte a la hora de interpretar la Convención Americana. ¿Cuáles son entonces esos principales tratados? Bueno, en primer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos, que también es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que fue suscrito en 1969. Junto con él se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se suscribió tiempo después, en 1985. De la misma manera está el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que también ha sido conocido como el Protocolo de San Salvador, que fue suscrito en 1988, un pacto que también es muy importante porque se han venido realizando pronunciamientos muy relevantes en la materia, como lo vamos a hablar un poco más adelante. También existe el protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que ha sido uno de los énfasis que ha hecho principalmente la Comisión Interamericana a la hora de llamar a los estados para que se pueda abolir la pena de muerte en las Américas. Es un protocolo que se realizó en 1990 y con posterioridad uno de los más importantes de los cuales la Corte puede llegar a declarar la responsabilidad del Estado por su inobservancia, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que también es conocida como la Convención de Belém do Pará, porque fue firmada justamente en Belém do Pará, Brasil, en 1994. Y tenemos también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, también de 1994, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que es de 1999. Esos son los principales tratados a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Importante destacar, por ejemplo, que en cuanto al Protocolo de San Salvador, se estableció una limitante frente a qué puede llegarse a conocer de manera contenciosa en cuanto a su contenido, puesto que allí se establece que la responsabilidad del Estado vendría a ser únicamente por el derecho a la educación y el derecho a la libertad sindical, aspecto que ha venido a ser estudiado recientemente por la Corte Interamericana y que ha venido a flexibilizar un poco, a tratar de ampliar un poco esa restricción que se establecía dentro de este protocolo. Teniendo en cuenta los elementos anteriores relacionados con contra quién se puede presentar una denuncia, ahora es necesario precisar quién puede presentar una denuncia en el sistema interamericano, una denuncia o petición. Cualquier persona puede llegar a presentar una petición en el sistema interamericano. Cualquier persona o grupo de personas, una ONG, pueden ser peticionarios y pueden representar a las presuntas víctimas. Puede ocurrir que el peticionario y la presunta víctima sean la misma persona, pero hay víctimas que muchas veces acuden representados por ONGs o por un abogado. No es un requisito necesario el acudir mediante abogado, la persona puede acudir directamente sin necesidad de abogado, pero cumpliendo con los requerimientos que se piden dentro de estos aspectos. Es importante tener en cuenta entonces cuál es el trámite que se le debe dar a esta petición, pero hay que hacer una precisión, y es que antes de yo poder acudir al sistema interamericano, yo debo agotar unos recursos internos. Eso puesto que el sistema internacional, tal como veíamos cuando hablábamos de la ONU,
los sistemas internacionales de protección de derechos humanos son subsidiarios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que primeramente se tiene que dar la oportunidad al Estado para que subsane las falencias que pueda tener en materia de derechos humanos. Es decir, tengo que agotar los recursos que me ofrece el Estado para ello. Y si los recursos no son efectivos o no se han podido culminar, pues podré acudir entonces al sistema internacional, o si ya finalizaron, por supuesto, y no fueron efectivos para subsanar la violación a los derechos humanos. Pero en todo caso, se tienen que agotar los recursos internos. ¿Eso qué significa? Significa entonces, digo en términos generales, que yo debo haber agotado los recursos judiciales que me ofrece el Estado para resolver mi situación. Y en el momento en el que se culmina o se profiere la última decisión, es allí entonces en donde se considera que se han agotado los recursos internos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un caso en donde una persona ha sido privada de la libertad, pues el recurso que el Estado me ofrece es el habeas corpus. No puedo acudir de manera directa al sistema interamericano. Primero tendría que haber presentado el habeas corpus y esperado su respectiva resolución. De la misma manera, entonces, se tiene que analizar cada caso concreto cuál es el recurso que puedo plantear para poder subsanar la violación a los derechos humanos. Sabiendo entonces que debemos agotar los recursos internos, es necesario precisar que la Convención Americana de Derechos Humanos establece unas excepciones al agotamiento de los recursos internos. Es decir, la regla general es que tengo que agotar los recursos internos, pero la Convención consagra 3 excepciones a esa regla, unas excepciones bastante lógicas. ¿Cuál es la primera? La primera excepción al agotamiento de los recursos internos es que las leyes internas no establezcan un recurso o un debido proceso para proteger los derechos que yo considero que están siendo violados. Por ejemplo, en casos de pueblos indígenas ha sucedido que ellos reclaman la titulación de sus tierras ancestrales, pero en algunas oportunidades, cuando los pueblos o comunidades indígenas acuden al Estado y le piden que le realice la correspondiente titulación de sus tierras, el Estado le dice que no. Y cuando van a ver las comunidades indígenas qué recursos tienen, cuál es el trámite administrativo para solicitar sus tierras, no existe una ley en donde se establezca ese procedimiento, ni existe un recurso judicial al que puedan acudir para solicitar este aspecto, más allá quizá del amparo, que muchas veces no es efectivo para que se promueva la titulación de las tierras en la medida en que no hay una ley que lo establezca de esta manera. Allí entonces tenemos una excepción a ese agotamiento de recursos internos en la medida en que yo no puedo agotar un recurso que no existe. Por otro lado, la segunda excepción es que no se le haya permitido a la víctima o se le haya obstaculizado el agotamiento de los recursos internos, como ha ocurrido en casos en los que las personas que son víctimas de determinado delito, ha ocurrido por ejemplo con casos de mujeres que son estigmatizadas y que van a presentar su denuncia por un delito del cual fueron objeto, y las autoridades del Estado no les creen y por lo mismo no les reciben la correspondiente denuncia. Y el proceso penal o la denuncia penal en ese caso es el trámite por excelencia que se debe realizar, pero al impedírsele el acceso al mismo, pues no es posible agotar ese recurso. Y finalmente, la tercera excepción es que haya una demora injustificada en la decisión judicial. Y es uno de los casos más comunes cuando las víctimas, por ejemplo, realizan la correspondiente denuncia penal, presentaron el proceso de reparación directa, con el recurso que correspondiera, y ocurre que han pasado 10, 15, 20 o más años y no han resuelto todavía el respectivo trámite judicial. En ese caso, entonces, lo que termina sucediendo es que están incursos en esa excepción de que no se le ha dado o existe un retardo injustificado que impide a las personas que puedan agotar los recursos internos.
Ahora bien, debo tener en cuenta que el hecho de indicar dentro de la petición los recursos internos que ha agotado, que usualmente terminan siendo recursos judiciales, eso no significa que la comisión o la corte se terminen convirtiendo en una tercera o cuarta instancia. Es decir, el hecho de que yo esté inconforme con una decisión judicial no quiere decir que se me hayan vulnerado los derechos humanos. Y el hecho de que yo acuda a la comisión, a la corte, queriendo que cambien o modifiquen una decisión judicial, pues debo tener en cuenta que la comisión y la corte no son una tercera o cuarta instancia. En esa medida, el sistema interamericano, en términos generales, es respetuoso de los trámites internos que se realicen, a menos de que se termine considerando que existe una arbitrariedad, una situación muy extraordinaria que termina meritando esa situación. La Corte Interamericana ha llegado a pedirle a los estados que en determinado caso se profiera una nueva sentencia o que se eliminen los efectos de una sentencia judicial. Pero ese tipo de acciones terminan siendo bastante extraordinarias, y por lo mismo es que no se debe esperar que ellos se conviertan en una tercera o cuarta instancia. Pero sí es importante tener en cuenta cuándo debo presentar la respectiva petición. Eso es importante tenerlo en cuenta porque sí existe lo que podemos considerar un término de caducidad, y es que los peticionarios tienen 6 meses a partir de la última decisión, la decisión definitiva que se haya tomado en el caso, para presentar la petición. Entonces, si el único recurso que yo tenía era el habeas corpus y ya se presentó el habeas corpus, se tomó la decisión, presenté la apelación y no tuve el efecto deseado, pues en ese caso yo voy a poder considerar que agoté los recursos internos, y la última decisión a partir de esa fecha debo contar 6 meses para presentar, hasta 6 meses para presentar la respectiva petición. Si yo me paso de esos 6 meses, pues ya voy a correr el riesgo de que sea rechazada mi petición por haber sido presentada de manera extemporánea. Y como última precisión, es importante tener en cuenta que aunque la decisión o la sentencia es proferida por la Corte Interamericana, no se puede acudir de manera directa a la Comisión Interamericana. Tengo que acudir primeramente a la comisión, y es la comisión la que va a someter el caso. Es decir, no se puede por un individuo presentar una demanda directamente ante la Corte Interamericana. Definitivamente el trámite va a iniciar dentro de la comisión, como lo vamos a estar viendo a continuación. El trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos inicia con la presentación de una petición individual, que también puede ser conocida como denuncia. ¿Qué debe contener la denuncia que se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? De manera similar a las peticiones o denuncias que hemos hablado previamente, dentro del sistema interamericano, por supuesto, se tienen que indicar los datos exactos de las presuntas víctimas y sus familiares, es decir, de las personas que están buscando la respectiva reparación y sometimiento del caso, y respecto a las cuales se va a buscar una reparación. Eso es muy importante que se identifique al principio, porque la comisión hace una identificación de las víctimas en el informe de admisibilidad y posteriormente en el informe de fondo, y después de que en el informe de fondo, cuando se trata de casos, digamos que de individuos y no de colectividades, pero cuando se trata de peticiones, por ejemplo, de Pepito y su familia, es importante saber que la demanda o la denuncia no se está presentando únicamente por Pepito, sino que también es Pepito, Pepita, Sutanita y Fulanito, que son los miembros del núcleo familiar. Eso es muy importante para evitar luego problemas, porque ya ha pasado que la Corte Interamericana ha negado dentro del trámite el reconocimiento de determinadas víctimas que aparecieron ya en el trámite ante la Corte Interamericana y que nunca fueron informadas a la comisión. Entonces, eso es muy importante identificarlo desde el principio. De la misma manera se identifican los datos de la parte peticionaria
que muchas veces coincide con la misma víctima, pero la parte peticionaria puede ser también un organismo o persona que actúa en nombre de la correspondiente víctima, que suelen ser ONGs, como por ejemplo CEGIL, la Comisión Colombiana de Juristas, en fin, diferentes ONGs que existen en materia de derechos humanos. Se tiene que hacer además una descripción detallada y completa de los hechos en los que yo considero que se dieron las respectivas vulneraciones a los derechos humanos. Hay que ser lo más detallados y claros posible para que la comisión, que no tiene conocimiento de esos casos y contexto, pues se pueda ilustrar al respecto. Y por supuesto que se pueda evidenciar que hay una violación de los derechos humanos. Por lo mismo es que posteriormente se deben indicar cuáles son esos derechos que se consideran vulnerados. Usualmente pues son derechos que están contenidos en la Convención Americana, pero se puede utilizar otros instrumentos como la Convención de Belém do Pará. Pero es importante que se identifiquen esos derechos y que adicionalmente se identifique cuál es la entidad responsable. Por supuesto, indicando cuál es el estado respecto del cual yo estoy presentando mi correspondiente petición o denuncia, pero también especificando cuál de las entidades estatales es la que cometió el acto que yo considero que atentó contra mis derechos humanos. Llámese policía, ejército, una institución como un ministerio, una secretaría, en fin, la respectiva institución que cometió eventualmente o presuntamente la violación a los derechos humanos. Dentro de la petición también se tiene que ser claro en relación con el agotamiento de los recursos. Debo indicar cuáles han sido los trámites que yo he realizado para agotar los recursos internos, a qué instancias judiciales acudí, a qué instancias administrativas acudí y cuál fue la respuesta que me dieron dentro de esas instancias. Esto para que se pueda cumplir con el principio de subsidiariedad y se pueda indicar que efectivamente pues se agotaron los recursos internos, o si se acude a una de las excepciones, de todas maneras debo indicar qué he hecho a nivel interno para tratar de solucionar mi situación y por supuesto explicar por qué determinado recurso no se ha agotado. Ahí es muy importante precisar, bueno, es que estoy dentro de una de las excepciones porque ha pasado tanto tiempo sin que se haya resuelto mi petición o mi correspondiente demanda en el nivel interno. Entonces eso es muy importante que se pueda aclarar. Y finalmente se debe indicar si se ha acudido a alguna otra instancia internacional, porque recuerden que no se puede dar un doble procedimiento entre el sistema de la ONU y el sistema interamericano, o acudo al uno o acudo al otro. Y es importante que dentro de la petición se establezcan o se presenten los anexos con las pruebas, puesto que es muchas veces esa prueba documental la base para que la comisión y la corte puedan tomar su respectiva decisión. No puedo presentar una petición sin fundamentación o prueba que fundamente o soporte lo que yo estoy diciendo, pues probablemente esa petición va a ser negada. Pero dentro del sistema interamericano, así como ocurre en el sistema de la ONU, son bastante flexibles en términos de que no piden copias auténticas. Se puede presentar una petición ante el sistema interamericano con las copias simples, no se tienen que legalizar, apostillar ni autenticar ante notario. Las pruebas tampoco se tienen que presentar en original, se puede presentar una copia y eso facilita mucho las cosas. Adicionalmente, pues es importante saber que la petición ante la Comisión Interamericana no se tiene que mandar en físico hasta Washington, Estados Unidos, en donde tiene sede la comisión, sino que la comisión permite el envío de manera electrónica, por correo electrónico o por una plataforma, un portal virtual que tienen en la página de la comisión, en el link que ustedes pueden ver en este momento. Ustedes pueden ingresar y allí les permite enviar a partir de un registro. Se tiene que realizar primeramente un registro y posteriormente se puede enviar mediante esa plataforma la respectiva petición, incluyendo sus anexos, lo cual pues facilita muchísimo las cosas y el acceso a las personas desde el lugar en el que se encuentren, con tal de que tengan una conexión a internet. Con estos aspectos claros, entonces el trámite, de acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana, inicia con la presentación de la petición individual en los términos que hemos hablado previamente.
¿Qué ocurre cuando se presenta esa petición individual? La comisión realiza una confirmación de recibido de esa petición individual y le otorga un número de identificación a partir del cual se realiza, por supuesto, la identificación del trámite posteriormente. Cuando se ha presentado la petición, la comisión permite que se presente información adicional con posterioridad, es decir, a diferencia de lo que a veces ocurre en el derecho interno, que es mucho más riguroso procesalmente, en el sistema internacional, al menos en el trámite de la comisión, es bastante flexible, en tanto se puede presentar documentación posterior y no existe un plazo o un término para ello. Es decir, yo puedo presentar la petición el día de hoy, en un mes presentar información adicional, a los 3 meses otra vez, al año otra vez, de acuerdo con, por supuesto, los avances que se tienen en la materia. Y es importante saber que a partir de esa asignación del turno se ingresa a un estudio de admisibilidad que se realiza en 2 fases. Ese estudio de admisibilidad inicia con un estudio previo. ¿Qué es el estudio previo? El estudio previo hace referencia a una etapa en donde se hace una revisión somera de la respectiva petición, en donde se busca determinar si es viable o no hacer el estudio de la respectiva petición. Es decir, se mira que se esté presentando una petición respecto a una violación a derechos humanos y no, como lo hablábamos previamente, una solicitud de ayuda económica o una solicitud para que los ayuden a tramitar un asilo, en fin, se mira que realmente corresponda con una petición que se haya presentado, por ejemplo, dentro del plazo de los 6 meses, someramente que se vea que se han agotado recursos previos. Bueno, entonces, esa revisión inicial es una fase importante porque es allí donde se puede llegar a pedir por parte de la comisión información adicional en caso que así lo considere, o puede de plano rechazar la petición o puede admitir la petición para estudio de admisibilidad. Dado que la comisión en estos momentos se encuentra en una fase donde está implementando un programa para eliminar el retraso procesal, ha avanzado bastante en esa revisión previa. Sin embargo, todavía hay demoras, es decir, la comisión recibe la petición, pero puede tardar 1 o 2 años en realizar la revisión previa, de la misma manera que puede tardar aproximadamente ese tiempo en el estudio de admisibilidad. Pero cumplido entonces el estudio o la revisión previa, pasa al estudio de admisibilidad, en donde la comisión estudia si se cumplen con los requisitos que están establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana en relación, pues, con el contenido de la petición. Entonces allí ya se analiza exactamente que se hayan agotado los recursos internos, que se hayan presentado o determinado una víctima, porque no se puede presentar una petición por un hecho abstracto, tiene que haber una víctima, tiene que haber un derecho vulnerado, contenido por supuesto en la Convención Americana, tiene que existir una determinación de un Estado que debe ser parte de la OEA. Entonces, en ese estudio de admisibilidad se entran a reparar en esos aspectos y a partir de allí entonces la comisión elabora un informe de admisibilidad si encuentra que la petición es admisible, o rechaza o decide no admitir la petición, en cuyo caso pues termina el trámite ante la comisión en ese momento. Si la decisión es admitir y se elabora el informe de admisibilidad, entonces allí inicia el procedimiento y la petición se vuelve caso ante la Comisión Interamericana. Cuando se vuelve caso y se ha presentado el informe de admisibilidad, lo que hace la Comisión Interamericana es poner en conocimiento del respectivo Estado ese informe de admisibilidad para que presente información sobre ese caso. Y de manera sucesiva, los escritos que se van presentando de parte y parte se le corre traslado. Por ejemplo, si presenta el escrito del Estado, se le pone en conocimiento a los peticionarios presentan sus observaciones que a su vez son puestas en conocimiento hacia el Estado.
Durante este trámite también se puede llegar a una solución amistosa con el Estado. Es decir, la Comisión puede buscar un acercamiento de las partes con la finalidad de que se dé una terminación anticipada del proceso. Esto, por supuesto, es una gestión diplomática que realiza la Comisión porque busca acercar a las partes. Dependiendo del caso, es más o menos posible. Sin embargo, puede que los peticionarios o el Estado no esté de acuerdo y no quiera realizar un acercamiento de un trámite amistoso, en cuyo caso entonces pues se continúa con el respectivo trámite. Si se logra terminar el proceso a través de una solución amistosa, la comisión elabora un informe al respecto y allí terminaría el caso. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que la comisión entraría a realizar el análisis de las pruebas y las observaciones que se presentan de parte y parte, es decir, del Estado y de los peticionarios, y a partir de ese análisis elabora un informe confidencial en donde establece si el Estado, de acuerdo con las pruebas que fueron allegados, son o no son responsables de los derechos por los cuales se considera que se están vulnerando. Allí entonces, si el Estado, perdón, la Comisión considera que no hay vulneración de los derechos humanos, pues se elabora un informe en ese sentido. Sin embargo, si el Estado, la Comisión considera que el Estado efectivamente es responsable, se elabora un informe confidencial y se le dan unas recomendaciones a los Estados que son puestas en su conocimiento, y a partir de un término prudencial para ver la actitud y las acciones que toma el Estado, pues posteriormente puede elaborar un informe un informe ya definitivo en caso de que considera que el Estado no cumplió con las recomendaciones. Bueno, si el Estado las cumple, pues hasta ahí llega el caso. Pero si el Estado no cumple con esas recomendaciones, lo que hace es que se elabora un informe definitivo y de fondo que va a ser un informe en donde se establece la responsabilidad del Estado y las recomendaciones que se tienen al respecto. Y es ese informe, de acuerdo con el artículo 51 de la Convención Americana, que la Comisión realiza su seguimiento para que finalmente, si encuentra que el Estado no ha dado cumplimiento, se pueda presentar ese informe junto con un escrito de sometimiento del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el Estado considera que, la Comisión considera que el Estado sí ha dado cumplimiento a las recomendaciones, pues no presenta o no eleva la solicitud ante la Comisión, ante la Corte Interamericana. Finalmente, ¿cuál es el trámite que se surte dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bien, pues el primer paso es que la Comisión presente un escrito de sometimiento de caso ante la Corte Interamericana acompañado del informe de fondo que realizó y que lo hablamos previamente. De ese escrito y de ese informe de fondo se pone en conocimiento a los peticionarios para que ellos presenten un documento que se conoce como escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Es en ese momento en donde se independiza el trámite que se realiza entre la comisión y los representantes. Todo el trámite de la comisión, pues ustedes pueden ver, son los peticionarios los que están presentando los escritos ante la comisión y es la comisión la que elabora lo que vendría a ser la demanda ante la Corte Interamericana. Sin embargo, posteriormente los representantes de las víctimas o los peticionarios pueden presentar ese escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que va a ser como la demanda que ellos mismos elaboran y en donde pueden incluir nuevas pruebas, datos o información adicional que es bastante importante para el trámite. Cuando ellos han presentado ese escrito, ese ESAP, como se conoce coloquialmente, que es escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, ese escrito se pone en conocimiento del Estado y el Estado contesta la demanda que se presenta o ese escrito de ESAP junto con lo que argumenta la Comisión Interamericana. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado puede tomar diferentes actitudes. Una actitud
amistosa, en donde busca ahora sí un acercamiento con las partes y busca llegar a una solución amistosa. Se puede hacer también dentro del trámite ante la Corte Interamericana, y si se logra efectivamente esa solución amistosa, la Corte Interamericana proferirá una sentencia de homologación de acuerdo de solución amistosa, en donde se daría por finalizado el trámite. Pero puede pasar que el Estado asuma una posición mucho más defensiva, en cuyo caso puede interponer excepciones preliminares conforme lo establece la Convención Americana y el Estatuto y Reglamento de la Corte, y en ese caso entonces se pondrá en conocimiento de la Comisión y de los peticionarios el escrito de excepciones preliminares que presenta el respectivo Estado. Pero puede suceder también que el Estado tenga una posición eh, eh, un poco más directa, en el sentido de reconocer su responsabilidad, y puede reconocer total o parcialmente la responsabilidad en un caso concreto. Pues es una situación que por supuesto se le pone también en conocimiento a los peticionarios y a la propia comisión, porque a veces ocurre que los estados hacen un reconocimiento de responsabilidad bastante ambiguo y no se entiende si realmente están reconociendo responsabilidad o no, o hasta qué punto lo hacen, y por lo mismo entonces ponen en conocimiento estos aspectos. O finalmente, pues el estado eh, puede presentar un escrito en donde no presente excepciones preliminares ni haga reconocimiento de responsabilidad, sino que simplemente presenta un escrito que, digamos, es una posición un poco más neutral, pero por supuesto pues es una posición válida. De esto, entonces, tras haberse puesto en conocimiento las excepciones preliminares o el reconocimiento, se pasa a una etapa, llamémoslo una etapa de pruebas. Si el caso es sencillo, entre comillas, es decir, se basa únicamente en prueba documental, pues esto permitirá que directamente se pase a una fase de alegaciones por parte de las diferentes partes, pero puede suceder que el Estado, la Comisión o los propios peticionarios quieran presentar declaraciones, peritajes, affidavits. Entonces posteriormente se abre un espacio en el que se hace el trámite de los affidavits, declaraciones, peritajes, y por supuesto se le corre traslado a las respectivas partes para que se pronuncien al respecto, y finalmente se presenta una etapa para que de manera escrita se presenten alegaciones finales por el Estado, la Comisión y las partes, y allí es entonces en donde la Corte Interamericana ya entra a tomar una sentencia en donde decide la responsabilidad o no que tenga un Estado al respecto, y finalizada o proferida esa sentencia, entonces se puede solicitar por la Comisión, peticionario y su Estado la interpretación de esa sentencia en aspectos que puedan ser vacíos o oscuros, y a partir de esa solicitud la Corte Interamericana puede llegar a proferir una sentencia de interpretación, tras lo cual entonces solamente queda en la fase de supervisión de cumplimiento de la sentencia. La Corte Interamericana no archiva un proceso hasta que no se encuentra que se han cerrado o se han cumplido de manera total las decisiones y las órdenes que se dieron allí. Y eso es importante porque si ustedes entran al portal de la Corte Interamericana van a encontrar que han sido pocos los casos en los que se han archivado por cumplimiento total. De hecho, de Colombia no hay ninguno que se haya cerrado por cumplimiento total. De allí entonces la importancia de esa supervisión de cumplimiento de sentencia. Y por supuesto reconocer la labor que cumple la comisión y la Corte Interamericana, puesto que ha sido a partir de esa labor en donde se han entrado a debatir casos muy importantes y temáticas muy importantes, como lo han sido, por ejemplo, privación injusta de la libertad, los derechos de la mujer y los obstáculos que han tenido las mujeres muchas veces dentro de determinados contextos, por ejemplo, de asesinatos por el hecho de ser mujer, los obstáculos que existen para denunciar delitos como violencia intrafamiliar o
abusos o agresiones sexuales contra la mujer. Esos elementos han sido importantes y han sido tratados por la Comisión y la Corte, de la misma manera que, por ejemplo, ambas instituciones han sido o han cumplido un rol muy importante a la hora de revisar contextos donde se vivieron dictaduras o conflictos armados dentro de los cuales se dieron violaciones a los derechos humanos, y por lo mismo entonces han entrado a revisar temas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, obstáculos para investigar por parte de los estados por haberse proferido, por ejemplo, leyes de amnistía. Y allí entonces vemos que la importancia de la labor que cumplen estas instituciones es bastante relevante. Esta es entonces la clase de esta semana. Los invito a que dejen el comentario